En este tema hablaremos sobre dos conceptos muy importantes en la práctica clínica, y son la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Estos tienen una gran relevancia porque miden la visión de una persona. La agudeza visual lo hace de forma cuantitativa, mientras que la sensibilidad al contraste lo hace de forma cualitativa. Empezaremos hablando sobre la agudeza visual. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver principalmente es su definición. Esta se define como la inversa del ángulo alfa expresada en minutos de arco, siendo un parámetro que mide la capacidad del sistema visual para percibir y diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un determinado ángulo conocido como ángulo de mínima resolución, que indica el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar el observador al mirar un objeto. Es decir, la agudeza visual es un parámetro que nos indica el mínimo detalle que el ojo es capaz de percibir a una distancia dada bajo unas determinadas condiciones de luz. Para la medición de la agudeza visual se emplearán unos test denominados optotipos. Estos test, como vemos en la diapositiva, son una representación a escala y en orden decreciente de una serie de caracteres, teniendo optotipos compuestos por números, por letras, optotipos direccionales, de preferencia de mirada, etc., y cuya elección vendrá determinada por el perfil del paciente a evaluar, ya que no es lo mismo estar ante un paciente pediátrico que ante un adulto. También cabe la posibilidad de encontrarnos con pacientes poco colaboradores o con condiciones especiales, como pueden ser pacientes con deficiencias mentales, deficiencias visuales, como es el caso de la baja visión, o con barreras idiomáticas de por medio. Por último, también diferenciaremos entre los test empleados para evaluar la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca. De entre todos los test que encontramos para valorar la agudeza visual en la práctica clínica diaria, es el test de Snellen el más realizado. Hasta ahora hemos visto que la agudeza visual es un parámetro representado por un valor angular según unas distancias y unos optotipos. Como tal valor, este debe ser representado según una escala. En la siguiente diapositiva vemos representadas varias. Las más usadas son la escala decimal, la escala de Snellen y el logaritmo MAR. Sin embargo, por practicidad, en la clínica diaria se emplea principalmente la escala decimal. En esta escala, un valor igual a 1 representa una visión del 100%, mientras que un valor de 0,8 nos indica un porcentaje de visión del 80% y así sucesivamente. Cabe destacar que entendemos la unidad como valor normal que representa a la parte de la población con una función visual óptima. Ahora que ya sabemos qué es la agudeza visual, cómo se representa y qué test se utilizan, vamos a ver cómo se toma. Esta siempre se tomará de lejos y en función del paciente de cerca. En la práctica clínica, las distancias estandarizadas son 6 metros para lejos y 40 centímetros para cerca. Se hará primero de forma monocular, ojo derecho destapado con ojo izquierdo ocluido, después ojo izquierdo destapado con ojo derecho ocluido y finalmente binocularmente, es decir, ambos ojos destapados. Es importante tener en cuenta que la agudeza visual binocular debe ser mejor que la tomada monocularmente. De no ser así, podría indicar la existencia de alguna alteración ocular como un estrabismo. También es importante saber si el paciente usa corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto, ya que para evaluar la agudeza visual se realizará siempre con la corrección habitual del paciente, a no ser que por algún motivo interese conocer también la agudeza visual sin corrección. Si por el contrario la persona no utiliza corrección óptica, se realizará obviamente sin ella. En la práctica clínica, una forma rápida de saber si una persona puede mejorar su agudeza visual con corrección es mediante el uso del estenopeico.
Como vemos en la fotografía de la derecha, consiste en una gafa con una serie de agujeros que aumentan la profundidad de foco y eliminan la borrosidad, produciendo por tanto una mejora de la agudeza visual en caso de haber un error refractivo hipocorregido o no corregido. Por el contrario, una respuesta negativa con el uso del estenopeico, es decir, donde no hay una mejora visual, podría estar indicando la existencia de una patología ocular o la existencia de una ambliopía. Llegado a este punto, para finalizar el concepto de agudeza visual, vamos a ver por qué es importante en la práctica clínica. Y es que si tenemos en cuenta que los estímulos del optotipo son proyectados en la fóvea, la zona central de la región macular de la retina, y que después estos son transmitidos por el nervio óptico hasta llegar al cerebro, podemos considerar la agudeza visual como una medida de salud ocular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una afectación de estas partes del ojo, podemos encontrar un déficit de agudeza visual. Por tanto, la agudeza visual nos va a permitir conocer, aparte de la necesidad de un cambio de corrección óptica, si el sistema visual de un niño se está desarrollando de acuerdo a su edad, ya que sabemos que es en torno a los 8 años cuando un niño tiene el desarrollo visual comparable al de un adulto. En caso de encontrarnos agudezas visuales por debajo de las normalizadas, para la edad del niño, podría ser una señal de existir un error refractivo no corregido, la existencia de una ambliopía, ya sea de tipo refractivo, estrábico o por deprivación, y o la presencia de una patología ocular. Por último, la agudeza visual no solo nos va a indicar si existe una posible patología ocular, sino que también puede ser un parámetro adecuado para evaluar la evolución de una patología, como puede ser en el proceso de la formación de una catarata, así como también la efectividad de un tratamiento en determinadas enfermedades crónicas, como puede ser una degeneración macular de tipo exudativo. El test monocromo rojo-verde es un test muy útil que nos ayudará a valorar la exactitud en la graduación final. Se basa en la diferente longitud de onda que tiene la luz roja y la luz verde. Debido a la refracción ocular, estas dos longitudes de onda tienen puntos focales distintos dentro del ojo. Para hacer este test, valoraremos cada ojo por separado, en visión lejana y al final de la graduación. Cuando consigamos que ambos grupos de letras se vean igual de nítidos, tendremos la graduación correcta. Una persona hemétrope que vea bien sin necesidad de gafas o lentillas, o una persona que lleve su graduación óptica correcta, verá con igual nitidez las letras con fondo rojo y las letras con fondo verde, tal como vemos aquí. Que vea con mayor nitidez las letras con fondo rojo indica que hay una miopía no corregida. En este caso, tenemos que ir subiendo la graduación miópica hasta que consigamos ver ambos grupos de letras con igual nitidez. Un miope jamás debe ver mejor el grupo de letras con fondo verde. Esto nos estaría diciendo que está sobrecorregido y eso es contraproducente y perjudica su miopía. En ese caso, deberíamos rebajar el número de dioptrías de miopía hasta conseguir igual nitidez. En el caso de un paciente con hipermetropía sin la corrección óptica adecuada, notaremos que ve con mayor nitidez las letras con fondo verde. En este caso, deberemos ir aumentando la graduación de hipermetropía hasta que vea ambos grupos de letras con igual nitidez. El ver con igual nitidez ambos grupos de letras, como en este caso, nos marcará el final de una buena corrección, tanto en un paciente hipermétrope como miope. Este test no solo lo podemos hacer con letras, también se puede valorar con círculos, con los anillos de Landolt o con las S de Snellen en diferentes posiciones. A los niños nos va a ser muy útil utilizar dibujos en vez de letras. Ellos se van a sentir más cómodos, colaborarán mejor y será más sencillo valorar su graduación final.
Como comentábamos al principio de la presentación, la sensibilidad al contraste es un parámetro que nos orienta sobre la calidad visual de un paciente. Como vemos en la diapositiva, si atendemos a la definición, es una medida de la cantidad de claridad o oscuridad que tiene una figura respecto a su fondo, entendiendo como umbral de contraste foveal la diferencia más pequeña en claridad o oscuridad que existe entre un objeto y su fondo para ser distinguido. Es decir, orienta sobre la capacidad del ojo para diferenciar un detalle dentro de un entorno, siendo mejor este parámetro cuanto más parecido sea el color entre el objeto a observar y su entorno. Un ejemplo de buen contraste sería la visualización cómoda de una determinada cantidad de leche en una taza blanca. Por el contrario, un ejemplo de mal contraste sería la necesidad de utilizar una taza negra para visualizar esa misma leche. Bien, al igual que la agudeza visual, la sensibilidad al contraste es un parámetro que tenemos que definir. En este caso, está determinado por la frecuencia espacial, que se mide en unidades logarítmicas. Dicha frecuencia espacial se define como el número de ciclos por segundo que tiene un grado, estableciendo que los ciclos son parejas de bandas, una negra con luminancia mínima y una blanca con luminancia máxima. Las frecuencias espaciales altas estarán determinadas, por tanto, por aquellas frecuencias en las que existe una mayor concentración de bandas en un grado. Lo podemos ver representado en la imagen de la derecha, que muestra el test CVS-1000, uno de los más utilizados en la práctica clínica. Este evalúa 4 frecuencias espaciales diferentes, mientras que el test que tenemos a la izquierda, el de Peli-Robson, evalúa solamente un tipo de frecuencia, el que se corresponde a las frecuencias bajas. Al igual que ocurre con la agudeza visual, a la hora de valorar la sensibilidad al contraste, también podemos hacerlo con diferentes tipos de test. Además de los dos comentados en la diapositiva anterior, podemos encontrarnos test electrónicos, test especiales para la población infantil, etc. El estandarizado que se utiliza principalmente en clínica y en investigación es el CVS-1000. Su realización es un poco más laboriosa que la toma de la agudeza visual, porque además del test son necesarias unas plantillas para plasmar los resultados y dibujar la denominada curva de sensibilidad al contraste. En la diapositiva tenemos un ejemplo en el que vemos dos curvas, una que representa al ojo derecho y otra que representa al ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque al igual que la agudeza visual, es una prueba que se realiza monocularmente, primero con el ojo izquierdo ocluido y después con el ojo derecho. Es muy importante tener en cuenta que la prueba debe de realizarse siempre con la mejor corrección óptica del paciente. De no realizarse así, estaremos infravalorando los resultados. Y además deberá hacerse bajo unas determinadas condiciones de luz y la distancia recomendada por el fabricante del test. Para finalizar el apartado sobre sensibilidad al contraste, vamos a hablar sobre su relevancia en la práctica clínica. Y es que en muchas ocasiones hay pacientes que tienen una agudeza visual de unidad y sin embargo se quejan de mala visión. Una disminución de la sensibilidad al contraste puede provocar una pérdida de calidad visual y por tanto de déficit visual, haciendo que los pacientes no estén nada cómodos por el papel que juega la sensibilidad al contraste en relación con la agudeza visual, la detección de movimiento, campo visual y adaptación a la oscuridad. Pero además, la pérdida de sensibilidad al contraste puede indicarnos la existencia de determinadas patologías, como puede ser una catarata o una patología a nivel de retina, como la degeneración macular. Y no solo esto, también un cambio en la sensibilidad al contraste
puede dar pistas para el diagnóstico y seguimiento de determinadas patologías oculares como el glaucoma. Y puede ser una herramienta muy útil que se utiliza en estudios para valorar los resultados de lentes intraoculares y el desarrollo de técnicas de cirugía refractiva. Por último, la sensibilidad al contraste también tiene una gran relación, según arrojan los resultados de muchos estudios, en determinadas enfermedades neurológicas como puede ser el Alzheimer o la esclerosis múltiple, así como en otras sistémicas como la diabetes. Por lo que, a modo de resumen, podemos decir que dos pruebas tan sencillas de realizar como la agudeza visual y la sensibilidad al contraste pueden aportar información muy valiosa sobre el estado ocular de la persona, pero también sistémico. Una de las capas de la retina es la capa de fotorreceptores, que está formada por conos y bastones, que son los encargados de absorber la luz en distintas proporciones dentro del espectro lumínico. Los bastones son los encargados de la visión en blanco y negro, en condiciones de baja iluminación, y los conos los encargados de la visión de los colores. Estos los clasificaremos en función de la zona donde son más eficientes. Cuando la luz llega a la retina, se produce una excitación de los fotorreceptores, que convierten los estímulos luminosos en impulsos eléctricos, los cuales son transmitidos al cerebro a través de la vía visual. Por lo que podemos resumir que la visión cromática involucra a los fotorreceptores, la transmisión a través de la vía visual y la interpretación cerebral. Cualquier alteración en estos puntos nos puede provocar una alteración en la visión de los colores, lo que conocemos como discromatopsia. Por eso, las indicaciones para realizar este test serán conocer la existencia de una discromatopsia, ya sea esta congénita o adquirida. Existen diferentes tests. Nosotros haremos referencia a 3 de ellos. Empezando por el test de Ishihara. Es el test más utilizado para el diagnóstico de las discromatopsias, aunque solo distingue defectos en el eje rojo-verde. Consta de 25 láminas pseudoisocromáticas en formato de libro. La realización del test es muy sencilla. Realizaremos la prueba de forma monocular, con la corrección en visión cercana si el paciente la utiliza o tiene la necesidad de llevarla y requiere de una buena iluminación. Presentamos al paciente las láminas una a una e iremos anotando las respuestas del paciente, las cuales compararemos con la hoja de resultados para poder obtener así un diagnóstico. En el caso de una persona con visión de los colores normal, obtendremos las respuestas exactas según la lámina mostrada. Como podemos observar, la primera lámina es de control, ya que aunque exista una discromatopsia, esta lámina será vista. Las láminas del 18 al 21, marcadas con una X, indican que un paciente con visión normal no verá ningún número, como se demuestra en la lámina presentada ahora en la izquierda, aunque un paciente con discromatopsia sí verá algún número. Finalmente, las láminas del 22 al 25 nos definirán el grado de afectación de la discromatopsia en el eje rojo-verde. El siguiente test del que hablaremos es el test de Farnsworth-Munsell. Existen diferentes versiones en función del número de fichas que lo formen. Es un test de ordenación con mayor capacidad diagnóstica que el test de Ishihara. Está formado por fichas que, bajo condiciones específicas de iluminación, presentan aproximadamente la misma luminosidad y nivel de croma. En cuanto a su realización, es un test monocular
con corrección en caso de necesitarla, y es importante realizarla bajo iluminante C, o sea, bajo la luz del día, aunque también existen lámparas para un mayor control de la iluminancia. Presentamos al paciente las fichas de forma desordenada. La primera y última ficha siempre son fijas. Indicamos al paciente que tiene que ordenar las fichas según color y tono, y recordarle que es muy importante no tocar las fichas por la zona de color, ya que con el tiempo esto degradaría el color de las fichas. Una vez ordenados, damos la vuelta a las fichas y vemos que están numeradas. Esta numeración será la que nos dará un diagnóstico una vez realizada la gráfica de recogida de datos. En este caso observamos la gráfica de resultados del test de 15 fichas. Para recoger los datos simplemente uniremos los números según el orden en los que lo ha puesto el paciente. En este caso, la gráfica nos indica una visión cromática normal, ya que el paciente ha ordenado las fichas del 1 al 15 de forma correcta. En el caso de existir una discromatopsia, esta se diagnosticará en función del eje sobre el cual las líneas son paralelas. Por ejemplo, en este primer caso observamos que las líneas de la gráfica son paralelas al eje verde, lo que nos indicará deficiencia de visión en este color. Y exactamente lo mismo en los otros ejes, tal y como se puede observar en los otros ejemplos. Actualmente también existen programas informatizados con sus propias gráficas e interpretación de resultados. Finalmente hablaremos del test HRR. Al igual que Ishihara, se presenta en formato de libro y está formado por 24 láminas con símbolos geométricos. A diferencia del test de Ishihara, este test nos aportará una detección simple, un diagnóstico cualitativo y uno cuantitativo, tanto si hay deficiencias en el eje rojo-verde como en el eje amarillo-azul. En este caso, la realización es muy similar al test de Ishihara, aunque daremos más importancia a la iluminación, ya que requiere de condiciones más concretas. También es muy importante recordar al paciente que no puede tocar las láminas con los dedos. Presentaremos las láminas al paciente. En este caso empezaremos de las láminas del 1 al 4, que son las de demostración, informando al paciente que verá unos símbolos y nos tendrá que indicar cuántos ve, qué símbolos son y reseguirlos con un pincel que nosotros le daremos para comprobar que realmente ve los símbolos correctamente y en su posición. Para continuar con la detección simple, enseñaremos al paciente las láminas del 5 al 10. En este caso nos tendrá que responder cuántos hay, qué símbolos son y en qué parte de la lámina se encuentra. E iremos anotando sus respuestas en la hoja de resultados. Esta hoja será la que nos indicará si el paciente tiene una discromatopsia, en qué eje y su grado de gravedad. Iremos enseñando al paciente las láminas e anotando al lado de cada casilla correspondiente a la lámina si el paciente responde correctamente o no. En el caso de que el paciente responda correctamente, pondremos un tic, un símbolo al lado de las casillas de cada lámina, indicando que ha respondido bien a las 3 preguntas. En el caso de que el paciente fallara alguna pregunta, dejaríamos la casilla en blanco. En este ejemplo vemos que el paciente ha respondido bien a las preguntas de las 6 láminas, por lo que concluiremos que la visión de los colores es normal y finalizaremos aquí la exploración. En este otro ejemplo vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina número 6. Esto y el resto de láminas están respondidas correctamente. Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje azul-amarillo, por lo que tendremos que continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 20 al 24, que serán las que nos dirán el grado de severidad de esta discromatopsia. En este caso vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina 23 y 24, indicándonos esto que la discromatopsia será grave en el eje azul-amarillo.
El siguiente ejemplo, vemos que el paciente ha fallado alguna pregunta en la lámina número 10. Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje rojo-verde, por lo que debemos continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 11 al 20. Al igual que en las otras láminas, iremos anotando al lado si el paciente responde correctamente o no a todas las preguntas de cada lámina, y esto nos indicará la gravedad del defecto de la discromatopsia en este eje. Y finalmente, el último ejemplo, cuando un paciente falla tanto alguna respuesta de alguna lámina, tanto del eje azul-amarillo como del eje rojo-verde. Esto hará que tengamos que seguir la exploración enseñándole al paciente el resto de láminas que quedan, o sea, todas las láminas del 11 al 24. Así podremos obtener un diagnóstico de la gravedad de esta discromatopsia. El test de Ishihara de 38 láminas está diseñado para suministrar una valoración rápida y exacta de la deficiencia congénita de la visión cromática. En este vídeo hablaremos de sus características, la técnica de realización y la interpretación de sus resultados, analizando sus láminas de forma individual. La mayoría de los casos de deficiencia congénita de la visión cromática se constriñen al eje rojo-verde. Pueden ser de dos tipos. En primer lugar, el tipo protánico en el eje rojo, que puede ser una ceguera absoluta, la protanopía, o parcial, la protanomalía, una ceguera parcial. Y en segundo lugar, el tipo deutánico en el eje verde, que puede ser absoluta, deuteranopía, o parcial, deuteranomalía. Las láminas están estudiadas para utilizarlas en una habitación con luz natural adecuada. La utilización directa de la luz solar o del alumbrado eléctrico puede ocasionar alguna discrepancia en los resultados debido a los matices de color. De la misma manera, hay que utilizar las láminas adecuadas. No sirven PDFs y tampoco servirían las láminas que vamos a mostrar en este vídeo, porque no están respetando los matices de color, y eso va a ocasionar discrepancias en los resultados. Como decimos con la luz, si es necesario emplear solamente luz eléctrica, hay que hacerlo tratando de conseguir lo máximo posible un efecto de luz natural. Las láminas deben situarse a una distancia de trabajo entre 60 y 75 centímetros. El paciente, para la visión de cada lámina, debe disponer de 3 segundos. En las láminas del 26 al 38 hay unas líneas sinuosas, unos senderos que el paciente debe seguir. En estas láminas el tiempo será de 10 segundos. En la lámina número 1, cualquier persona debería poder ver el número 12. Tanto las personas con visión normal como aquellas que padecen cualquier clase de deficiencia cromática van a poder leer el 12. Las láminas del 2 al 9 son láminas de patrón de transformación, en las cuales una persona con visión normal verá un número y aquellas personas con una discromatopsia congénita van a ver un número diferente. En la lámina número 2, una persona con visión normal verá el número 8 y los que tengan una discromatopsia congénita van a ver el número 3. En la lámina número 3, un paciente con visión normal verá el número 6 y con discromatopsia congénita verá el número 5. Lámina número 4, visión normal número 29, visión con discromatopsia congénita verán el número 70. Lámina 5, con visión normal se verá el número 57, pacientes con discromatopsia congénita verán el número 35. En la lámina número 6, un paciente con visión normal vería el número 5 y un paciente con discromatopsia el 2. En la lámina 7, el normal vería el número 3 y con discromatopsia vería el número 5. En la lámina número 8, paciente normal vería el número 15,
paciente con discromatopsia vería el número 17 y en la lámina número 9 el paciente normal vería el 74 y paciente con discromatopsia congénita vería el número 21. Las láminas del 10 al 17 son láminas de confusión. En ellas, los pacientes con visión normal verán un número, pero los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número. En estas láminas aquí representadas, como hemos dicho, de la 10 a la 17, los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número de manera correcta, no verán ningún número, verán cosas mal. Sin embargo, los pacientes con visión normal pueden ver en la lámina número 10 el número 2, en la lámina número 11 el número 6, en la 12 el número 97, en la número 13 el número 45, en la lámina 14 el número 5, en la lámina 15 el número 7, en la lámina 16 el número 16 y en la lámina 17 el número 73. De las láminas 18 al 21 se denominan láminas de dígito oculto y ocurre al contrario que en las anteriores. Los pacientes con visión normal no serán capaces de ver ningún número. Sin embargo, aquellos pacientes con discromatopsia congénita podrán leer algún número. En estas 4 láminas, una persona con visión normal no es capaz de ver ningún número. Sin embargo, una persona con una discromatopsia congénita puede ver en la lámina 18 el número 5. En la lámina 19 él puede ver el número 2. En la lámina número 20 puede ver el número 45 y en la lámina 21 puede ver el número 73. Las láminas del 22 al 25 son láminas de diagnóstico y nos van a permitir discernir entre la persona con visión normal a aquellas personas con una ceguera total en el eje rojo, los protanopes, a una ceguera parcial en el eje rojo, los protanómalos, a una ceguera total en el eje verde, una persona deuteranope, y una persona con ceguera parcial en el eje verde, el deuteranómalo. En la lámina número 22, una persona con visión normal podrá leer el número 26. Un protanope verá el número 6. Un protanómalo verá el número 6 con claridad y el 2 débilmente. Un deuteranope verá el número 2 y un deuteranómalo verá el 2 y el 6 débilmente. En la lámina número 23, una persona normal leerá el número 42. Un protanope leerá el número 2, un protanómalo el 2 y débilmente el 4 también, un deuteranope verá el 4 y un deuteranómalo verá el 4 y podrá ver débilmente el 2. En la lámina número 24, un sujeto normal leerá el número 35, un protanope el 5, un protanómalo el 5 con claridad y el 3 débilmente, un deuteranope el 3 verá y un deuteranómalo el 3 y débilmente el 5. En la lámina número 25, una persona con visión normal verá el 96, un protanope el 6, un protanómalo el 6 y débilmente el 9, un deuteranope el 9 y un deuteranómalo el 9 y débilmente el 6. Las láminas 26 y 27 son también láminas de diagnóstico, pero a diferencia de las anteriores no hay un número.
hay dos senderos. Estas láminas también nos permiten diferenciar entre normal, protanope, protanómalo, deuteranope y deuteranómalo, y son útiles en aquellas personas que no conocen los números. Tanto en la lámina 26 como en la 27, un individuo con visión normal verá un sendero rojo y otro sendero púrpura. El protanope solamente verá el sendero púrpura. El protanómalo puede seguir ambos senderos, pero seguirá con facilidad el púrpura y difícilmente el rojo. El deuteranope solo verá el sendero rojo y el deuteranómalo podrá seguir ambos senderos, el rojo con claridad y el púrpura con más dificultad. Las láminas 28 y 29 son láminas de dígito oculto, pero en este caso no es un número, sino también una línea, por lo cual también es útil en aquellas personas que no conocen los números. En estas láminas, tanto la persona normal como la persona con una deficiencia parcial, tanto en el eje protán como deután, no van a ver ningún sendero. Sin embargo, las personas que tienen una ceguera total en el eje rojo-verde, tanto los protanopes como los deuteranopes, sí van a encontrar un sendero. En estas dos láminas de dígito oculto, las personas con visión normal o las personas con una deficiencia parcial en el eje rojo-verde no verán ningún sendero. Sin embargo, las personas con un déficit total tanto en el eje protán como en el eje deután serán capaces de encontrar un sendero, verán un sendero. Desde la lámina 30 a la 35 vuelven a ser láminas de confusión. No con números, sino también con un sendero. En estas láminas, una persona con visión normal podrá seguir el sendero, pero una persona con una discromatopsia congénita o no sigue el sendero o sigue otro. Aquí podemos ver esas 6 láminas en las cuales una persona normal puede seguir el sendero con facilidad. Y una persona con una discromatopsia congénita no va a conseguir ningún sendero o sigue otro. Las láminas 36 y 37 son láminas de patrón de transformación. En ellas, un sujeto con visión del color normal seguirá un sendero. Las personas con ceguera total, tanto en el rojo como en el verde, los protanopes y los deuteranopes con ceguera total, no seguirán ningún sendero. Y aquellas personas con una ceguera parcial, el protanómalo y el deuteranómalo, van a unir diferentes senderos. Aquí podemos ver esas dos láminas. En la lámina 36, los sujetos con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea azul-verde, amarilla-verde. Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea. Y los sujetos con ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea azul-verde que unirán con la roja. En la lámina 37, la lámina de la derecha, las personas con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea roja y naranja. Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea, los deuteranopes y protanopes no podrán trazar ninguna línea, y las personas con una ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea roja que juntarán con la línea azul-verde. En la última lámina, la lámina 38, tanto las personas normales con una visión normal como aquellas personas con una discromatopsia congénita pueden trazar la línea, pueden seguir el sendero sin ningún problema. Como resumen, diremos que es un test sencillo, que es un test diagnóstico, que nos permite diferenciar aquellas personas con una visión normal y unas personas con discromatopsia congénita,
que dentro de esta discromatopsia congénita nos va a diferenciar la ceguera total o parcial y también nos va a diferenciar el eje, si es una persona con una ceguera en el rojo, el eje rojo, o es una persona con una ceguera en el eje verde. Por lo tanto, es un test muy sencillo y muy útil. Muchas gracias por vuestra atención. En el apartado de la refracción os explicaremos en qué consisten las pruebas objetivas de la retinoscopía y autorrefractómetro, y hablaremos de algunas pruebas que se realizan subjetivamente para que tengáis una idea. La retinoscopía es una prueba optométrica objetiva para determinar el estado refractivo del paciente, como una metropía, una miopía, una hipermetropía y o astigmatismo, aunque también nos aporta informaciones cualitativas como son la acomodación y la transparencia del sistema visual, mediante la observación de las características del reflejo retiniano, la intensidad del reflejo, fluctuaciones de intensidad, fluctuaciones de diámetro pupilar, etc. Se basa en el movimiento del reflejo de la luz y las sombras en las superficies oculares. Y puede realizarse también con ciclopléjico, que es un fármaco que paraliza la acomodación para conocer el estado refractivo ocular. Y es muy importante sobre todo para niños y adolescentes, en que la acomodación puede camuflar defectos refractivos como hipermetropías, pseudomiopías y algunos grados de astigmatismo. Normalmente en estos casos se toma el valor refractivo con y sin ciclopléjico. En este vídeo os presentamos un simulador para que podáis ver cómo funciona aproximadamente una retinoscopía. En este caso hemos puesto un paciente hipermétrope de +1 para que veáis un poquito. En los pacientes hipermétropes veríamos que el reflejo se mueve en sentido del retinoscopio. Entonces iríamos poniendo lentes positivas hasta que este reflejo se neutraliza y ya no hay movimiento. Entonces nos indicaría que es un paciente de +1. Ahora lo sabemos porque es un simulador, pero en caso de un paciente real pues no lo sabemos. Y en caso de pacientes miopes sería el reflejo en sentido contrario. Eso nos indica que necesita lentes negativas. Entonces iríamos aumentando estas lentes negativas hasta que se neutraliza, igual que en los hipermétropes, y veríamos que este paciente es un miope de -1. Os hemos puesto el enlace para que podáis practicar y también podéis practicar con cilindros y ir probando diferentes graduaciones, a ver qué os parece. Os podéis esconder y así probar un poquito si averiguáis cuál es la real. El autorrefractómetro es un aparato que nos ayuda a determinar el estado refractivo del paciente. Actualmente existen modelos que llevan incorporados queratómetros y averómetros que nos dan más información aún. Aunque no es una prueba definitiva, sino que nos orienta, ya que los resultados pueden verse influenciados por acomodación, opacidades en los medios oculares, irregularidades en la córnea y la superficie ocular y calidad de la lágrima y parpadeo. Para realizar esta prueba, como podemos ver, se coloca el paciente con la barbilla y frente apoyadas en la mentonera y se pide que mire la imagen que hay. Entonces nosotros que estamos al otro lado alineamos y enfocamos las miras que se ven a través de una pantalla y se puede realizar con o sin ciclopléjico, como la retinoscopía. Por último hablaremos de las pruebas subjetivas, que son un procedimiento optométrico que determina el valor refractivo del paciente y nos ayuda a determinar la graduación óptima del paciente y así poder prescribir gafas o lentes de contacto y obtener la máxima agudeza visual del paciente. El subjetivo se divide en diversas fases que se realizan primero en un ojo y después en el otro. Existen diversas pruebas para determinar el subjetivo del paciente. Dependiendo del optometrista y el caso del paciente se realizará una secuencia u otra. A continuación os explicaremos las más habituales, que son los exámenes subjetivos monoculares. En el caso de empezaremos por determinar la esfera. Esta prueba se inicia con el valor neto de la retinoscopía, con el valor del autorrefractómetro que hemos hablado antes, y se puede usar el test bicromático o la técnica de miopización. La prueba más fiable que consideramos es la de la miopización y es la que os voy a explicar.
Consiste en poner más positivo de lo obtenido en las anteriores pruebas e ir reduciendo este positivo hasta que el paciente alcanza su máxima agudeza visual. Una vez determinada la esfera, si se ha encontrado astigmatismo en la retinoscopía o autorrefractómetro, se determinará el valor del cilindro a través de un cilindro cruzado, que es este aparato que podemos ver arriba a la derecha. Y a través del palo pues situaremos el cilindro delante del eje y voltearemos. Según nos indique el paciente, que es cuando ve más redonda la imagen, iremos moviendo el eje y después, una vez encontrado el eje en que el paciente ya ve igual al voltear, vamos a la potencia, que también será voltear respecto al eje y según nos vaya indicando pues iremos subiendo cilindro o bajando y acabaremos encontrando el valor final. El cilindro cruzado de Jackson es una de las herramientas más útiles en la refracción subjetiva, ya que nos permite ajustar la potencia y el eje del astigmatismo de un paciente cuando al realizar la graduación mediante la técnica refractiva que más nos guste, detectamos la presencia de un astigmatismo no corregido, por ejemplo, mediante el círculo horario, o intuimos que puede haberlo, si no alcanza la agudeza visual deseada con la corrección esférica. El cilindro cruzado está presente en todos los forópteros y también como herramienta de mano cuando usamos gafa de prueba. Está formado por dos cilindros de la misma potencia, pero de signos contrarios, colocados perpendicularmente en la misma lente. Los más comunes son los de más menos 0,25, más menos 0,50 y más menos 1. Por tanto será, por ejemplo, un cilindro de más 0,50 a 180 grados o al eje que sea, más uno de menos 0,50 a 90 grados o al eje perpendicular al anterior, por lo que la lente resultante de dicho cilindro cruzado será una lente esferocilíndrica de más 0,50 menos 1 a 90 grados, o lo que es lo mismo haciendo la fórmula traspuesta, menos 0,50 más 1 a 180 grados, que es la que vamos a usar para comprobar ese eje y potencia del astigmatismo del paciente. En el ajuste del eje, lo primero que haremos, tras dar con la corrección esférica más exacta y con el eje aproximado que hayamos intuido, por ejemplo, con la retinoscopía, el autorrefractómetro o con el círculo horario, será poner el test habitual de agudeza visual con letras o números o el test de puntos para el astigmatismo que suelen tener todos los proyectores. Luego pondremos el mango del cilindro cruzado o las ruedas en el caso del foróptero paralelo a dicho eje. Recordemos que en el meridiano del mango tenemos potencia neutra, ya que está colocado justo a 45 grados de las potencias cilíndricas, justo en la mitad, y giraremos el mango del cilindro cruzado hacia el punto rojo con la potencia negativa, preguntando al paciente dónde ve mejor el test. Seguiremos girando el mango las veces que sean necesarias, siempre hacia el punto rojo hasta que nos diga que ve las dos imágenes igual de mal. Entonces habremos encontrado el eje. Ajuste de la potencia. Una vez tenemos el eje, ajustaremos la potencia poniendo en dicho eje el puntito rojo o el blanco, no importa, ya que vamos a volver a voltear el cilindro en ese meridiano, y preguntaremos de nuevo en cuál de las dos posiciones ve mejor el test o los puntos. Si dicen la posición del punto rojo, añadiremos potencia cilíndrica negativa, y si dicen la posición del punto blanco, quitaremos potencia cilíndrica negativa, y así las veces que sean necesarias hasta que nos diga que ve las dos imágenes igual de mal. Entonces habremos dado con el ajuste de la potencia. El razonamiento de por qué funciona así un cilindro cruzado de Jackson se basa en complejas fórmulas matemáticas que suman las lentes esferocilíndricas que usamos en dicho cilindro con la lente con la que graduamos al paciente, y la resultante, por comparativa con su graduación real, hará que el paciente vea mejor en la posición que más se acerca a dicha graduación real, aunque siempre nos dirá que ve mejor cuando le quitamos el cilindro cruzado de delante, obvio.
Un filtro selectivo es una de las ayudas visuales que más se utilizan para pacientes con baja visión por la gran cantidad de beneficios que les puede aportar. Los filtros actúan de forma selectiva sobre determinadas longitudes de onda del espectro, dejando pasar la luz necesaria para la visión y bloqueando la que más perjudica al ojo. Todos los días, los rayos ultravioleta inciden sobre nuestro cristalino y, con el tiempo, su efecto acumulativo hace opaco el cristalino, pudiendo llegar a causar cataratas, pero la luz azul del espectro visible penetra en nuestros ojos a un nivel más profundo. Las gafas de sol están fabricadas con cristales en los que se ha utilizado una sola capa de pigmento de densidad neutra, absorbiendo en mayor o menor grado la intensidad de luz que entra en el ojo y tienen un corte de protección igual o menor a 390 nanómetros. En cambio, los filtros selectivos están fabricados con múltiples capas de pigmento a las que se les añaden sales minerales para conseguir un rango de protección entre 400 y 585 nanómetros, bloqueando así esa parte de la luz que, al tener tanta energía, es la que más tarda en absorberse al introducirse en el ojo, creando más dispersión y fluorescencia. Este es el motivo por el que en baja visión se recomienda filtros selectivos y no lentes convencionales de sol. Un filtro selectivo siempre nos aportará mayor protección que una gafa de sol, ya que además de bloquear la totalidad de los rayos ultravioleta, también nos protegen de la banda azul de la luz del espectro visible. En este vídeo podemos ver con un láser de 420 nanómetros la diferencia de transmitancia entre una gafa de sol y un filtro. Mientras que la gafa de sol traspasa parte del ultravioleta, el filtro absorbe todo el ultravioleta y la luz azul. Existe una gran variedad de filtros en función de la longitud de corte de luz que bloquean, la tonalidad del cristal y el tratamiento del mismo. Seleccionamos el filtro más adecuado para cada paciente en función de sus necesidades. La prueba se realiza recreando las condiciones lumínicas tanto en exterior como en interior para cada persona. Para interiores se prueban filtros que bloquean la luz azul, tan presente también en luces LED y pantallas electrónicas como móviles, tablets y ordenadores. En exteriores se prueban los filtros con diferentes niveles de luz solar, haciendo hincapié en aquellas situaciones donde el paciente padece más inseguridades, como por ejemplo zonas donde se crean cambios de iluminación o con gran exposición solar, ya que la fotofobia y el deslumbramiento son problemas que suelen tener los pacientes con baja visión. Los filtros pueden ser normales, a los que no se les ha añadido ningún tipo de tratamiento. También podemos hacerlos polarizados para reducir reflejos molestos en determinadas situaciones, como por ejemplo la conducción, superficies reflejantes como el agua, nieve o asfalto en días soleados. Y otro tipo de tratamiento que se aplica a los filtros es hacerlos fotocromáticos, con los que conseguimos más versatilidad de uso en diferentes situaciones lumínicas sin perder corte de longitud de onda. A la vez, todos estos filtros pueden ser neutras o con la graduación del paciente. Muchas de las personas con las principales patologías causantes de baja visión como degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, miopía magna, maculopatías, etc., tienen dificultad para adaptarse a las situaciones fotópicas o escotópicas y a los cambios de luz. Al ser la luz azul de corta longitud de onda tan energética y la que más penetra en nuestro ojo, es la última parte del espectro visible en absorberse, creando más dispersión y deslumbramiento. Con el uso de filtros selectivos bloqueamos esta parte de la luz, ayudando a mejorar el contraste y la pérdida de nitidez, claridad e intensidad. Es por ello que los filtros selectivos en baja visión los prescribimos a modo de la mayor protección, para ayudar a reducir el riesgo de sufrir patologías en la retina o su avance, y para aquellas personas que ante una buena iluminación no mejoran su visión, incluso la empeoran con fotofobia y deslumbramiento. Por tanto, necesitan regular la luz que entra en sus ojos. Al ser la luz azul la que más penetra en nuestro ojo, con el uso de filtros selectivos bloqueamos esta parte de la luz y ayudamos a reducir el riesgo de sufrir patologías en la retina. Debido a que la luz azul es de una longitud de onda más corta y de una alta energía, se dispersa más fácilmente en el ojo y provoca deslumbramientos, incrementándolos particularmente aún más en pacientes con baja visión. Si con los filtros evitamos que la luz azul penetre en el ojo de estos pacientes, solucionamos así este problema. En ojos sensibles a la luz, afectados por algún tipo de patología, una situación de deslumbramiento supone que los contrastes de los objetos pierdan nitidez, claridad e intensidad.
Al reducir el deslumbramiento con los filtros, también conseguimos mejorar el contraste de los objetos. Otro de los problemas con el que se encuentran estas personas es la adaptación a los cambios de iluminación, reduciendo así con los filtros el tiempo de adaptación. La ceguera legal está definida por ley como aquella visión igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo, o, en otro supuesto, una visión con un campo visual que presente una reducción concéntrica a los 10 grados centrales o menos, independientemente de la agudeza visual que tenga este paciente. Está claro que, por definición, la persona ciega es aquella que no ve. Pero el término ceguera legal estira ese concepto y también abarca aquellas personas que ven, pero por debajo de un límite. Ese límite lo establece la ley en 1/10 con el mejor ojo. Dicho de otra manera, debe ver un 10% como máximo con el ojo que vea más. Para determinar la agudeza visual se debe examinar al paciente en visión lejana y con la corrección óptica que precise en gafas o lentillas. En el segundo supuesto no importa la agudeza visual. El paciente puede tener, por ejemplo, 0,8 o incluso el 100% de visión. En este supuesto, el campo visual tiene que estar reducido a los 10 grados centrales o menos, en el mejor ojo. Este tipo de visión se le denomina en túnel o visión en cañón de escopeta, y es la típica de la ceguera producida por el glaucoma. Para valorarlo se utiliza la campimetría computerizada. El ojo funciona como un sistema óptico con dos lentes principales: la córnea, que tiene una potencia dióptrica fija, aunque variable según el individuo, los valores normales están entre 40 y 45, y el cristalino, que tiene una potencia variable en función de la distancia del objeto que queramos visualizar. La capacidad de cambiar de poder dióptrico la lente del cristalino es lo que se conoce como acomodación. Para los objetos más lejanos se necesita una menor potencia del cristalino, mientras que para los objetos cercanos necesitamos una mayor potencia dióptrica de esta lente. Este sistema de la acomodación está regulado por el sistema nervioso autónomo. Con la edad se pierde esta capacidad de acomodación con un proceso llamado presbicia. Se ha comprobado que esta pérdida de capacidad se debe a la pérdida de elasticidad del material proteico del cristalino. Las lentes son superficies capaces de cambiar la trayectoria de un rayo de luz. La unidad de medida de una lente es la dioptría. Es decir, a más dioptrías, más capacidad de modificación del ángulo de la trayectoria del rayo de luz, y a menos dioptrías, menor capacidad de modificación. Estas dioptrías pueden tener un signo positivo si los rayos son convergidos, se acercan entre ellos, o la lente es de signo negativo si los rayos se separan a partir de su interacción con la lente. Cuando el sistema óptico del ojo permite que los rayos de luz que salen de un objeto se coincidan a nivel del plano de la retina, se obtiene una imagen nítida, lo que se considera que el ojo es emétrope. Cuando no consigue que la imagen quede enfocada en el plano de la retina,
se habla de que existe un defecto de refracción, lo que es lo mismo que decir que el ojo tiene una ametropía. Vamos a hablar de 4 defectos de refracción, el primero de los cuales es la miopía. En la miopía, el sistema óptico del ojo converge los rayos de luz en un plano por delante de la retina, lo cual permite, en muchos casos, ver las imágenes nítidas cuando están los objetos muy cercanos al ojo. Sin embargo, para conseguir una buena visión lejana, necesitamos interponer una lente divergente, es decir, una lente de signo negativo para que diverja los rayos y permita que estos confluyan en el plano de la retina. Los defectos de refracción no se consideran patológicos. Sin embargo, muchos defectos de refracción van asociados a patología. Este es el caso de la miopía degenerativa o magna, que se produce en ojos con una longitud axial, un eje axial muy largo. En estos casos vemos que existe una atrofia de la retina, de la coroides y de la coriocapilar, que produce una coloración característica del fondo de ojo y que se asocia a una agudeza visual menor a la que sería estadísticamente normal, a pesar de corregir completamente el defecto de refracción. Estos ojos tienen una mayor incidencia también de desprendimiento de retina, de catarata y de glaucoma primario de ángulo abierto. Vemos aquí la diferencia de aspecto entre un fondo de ojo normal y un fondo de ojo asociado a miopía magna o degenerativa. Vemos manchas blancas y cúmulos de pigmento, así como estiramientos de los vasos retinianos y de la papila óptica. El siguiente defecto de refracción es la hipermetropía. En este defecto, las dos lentes del ojo, córnea y cristalino, solo consiguen converger los rayos de luz en un plano posterior a la retina. Será necesaria la adición de una lente convergente de signo positivo para que el foco de la imagen coincida con el plano de la retina. El segundo defecto de refracción del que vamos a hablar es la hipermetropía. En este caso, el sistema óptico del ojo converge los rayos de luz en un plano posterior a la retina. Esto significa que la visión será mucho peor de cerca que de lejos y que se necesitará una lente convergente de signo positivo para converger más los rayos de luz y enfocarla a nivel del plano de la retina. Como comentábamos, los defectos refractivos no se consideran patológicos, pero sí que van asociados a determinadas patologías. En el caso de la hipermetropía, hay una mayor incidencia de estrabismos convergentes, de blefaritis y de glaucoma agudo, debido a que los ejes del ojo son más cortos y, por ejemplo, la cámara anterior es más estrecha, lo que va asociada a una mayor tendencia a un bloqueo del ángulo camerular. El tercer defecto de refracción
del que vamos a hablar es del astigmatismo. Este defecto se produce debido a que la córnea, como lente, no es esférica, sino que tiene un eje con una curvatura distinta a la de su eje contralateral. En este caso, los rayos de luz se convergen a distintos planos. En el astigmatismo, por tanto, tendremos dos planos en los que convergen los rayos de luz. Si uno de los planos converge en la retina y el otro plano está por delante de la retina, hablamos de astigmatismo miópico simple. Si uno de los planos está en la retina y el otro está por detrás de la retina, hablamos de astigmatismo hipermetrópico simple. Cuando un plano está por delante de la retina y el otro por detrás de la retina, hablamos de astigmatismo compuesto o mixto. En resumen de esta primera parte, los defectos de refracción o ametropía los clasificamos en defectos esféricos, como la hipermetropía o la miopía, que necesitarán lentes convergentes de signo positivo en el caso de la hipermetropía y lentes divergentes de signo negativo en el caso de la miopía. Y defectos refractivos cilíndricos, como es el caso del astigmatismo, en que los rayos de luz convergen en distintos planos. El cuarto y último defecto de refracción del que vamos a hablar es la presbicia. En este caso, simplemente se produce una pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino y que ocurre en un 100% de los pacientes a partir de los 40 o 45 años de edad. Puede asociarse o no a otros defectos de refracción. Los síntomas de la presbicia son la incapacidad de enfocar los objetos en posición cercana y la necesidad de usar lentes convergentes solo para las distancias cercanas. La potencia de las lentes necesaria para enfocar estos objetos depende del grado de presbicia, que, como hemos comentado, empieza en los 40 y 45 años, necesitándose una dioptría de adición para corregir la visión cercana, hasta los 60 años, en que se completa en todos los casos el proceso de presbicia, y en este caso es necesario una adición de 3 dioptrías positivas para poder enfocar objetos a una distancia de 35-40 centímetros. Los defectos de refracción pueden corregirse con varios métodos. El más habitual es el uso de unas lentes correctoras por delante del plano de los ojos, lo que se llama gafas. El segundo sistema para corregir los defectos de refracción son las lentes de contacto. Tenemos de dos tipos, las blandas o hidrófilas, de un material blando, muy toleradas y que tienen un diámetro mayor al de la córnea. Las lentes de contacto llamadas RPG o rígidas permeables al gas tienen un diámetro menor a la córnea, son más difíciles de adaptar, peor toleradas, pero tienen la ventaja de corregir algunos defectos refractivos irregulares
a diferencia de las lentes de contacto blandas.